Bueno, vamos a continuar. Estuvimos viendo en el video anterior objeto directo y vimos el tema de voz pasiva. Vamos a compartir pantalla. Así seguimos analizando esta parte. Bueno, como bien dijimos en el video anterior, el objeto directo y la voz pasiva, ¿no? Es el tema que vimos. Podemos reconocer el objeto directo transformando la oración de voz activa a voz pasiva. Voz activa es aquella forma de expresión que indica que la acción señalada por el verbo es realizada por el sujeto. Por ejemplo, el alumno dio el examen, habíamos dicho que era voz activa. También podemos decir que la construcción sustantiva del examen funciona como objeto directo. El alumno lo dio, o sea, reemplazamos. La voz pasiva señala un sujeto que no realiza la acción verbal, sino que es realizada por otra estructura sintáctica. Si trasladamos la oración anterior en voz pasiva, nos quedaría el examen fue dado por el alumno. Así como el objeto directo se transformó en un sujeto pasivo, la construcción sustantiva, el alumno, se transforma en la voz pasiva del complemento agente. Ahora, ¿qué es el complemento agente? Ahora vemos. Complemento agente. Llamamos complemento agente a la construcción sustantiva que comienza con la preposición por y realiza la acción indicada por el verbo en la voz pasiva. Vamos a dar un ejemplo. El cartel fue pintado por los chicos de séptimo año. Tal como puede verse, el verbo de la voz activa sufrió cambios, se transformó en una frase verbal pasiva, formada por un tiempo del verbo ser más un participio. En el ejemplo, la frase verbal pasiva está formada por el pretérito perfecto simple del verbo ser y por el participio pintado. Otro ejemplo vamos a ver. El albañil reparó la pared, es un objeto directo de voz activa. La pared, si lo trasladamos, la pared fue reparada, es una frase verbal pasiva, por el albañil. Complemento agente. Por el albañil, complemento agente. Acuérdense que esto que estamos viendo pertenece al predicado. Son los análisis que podemos hacer dentro del predicado. Cada estructura del sujeto y el predicado tiene análisis diferentes, ¿sí? El objeto indirecto. Bueno, es otro de los modificadores del verbo, es una construcción sustantiva al igual que el objeto directo, pero el objeto indirecto comienza con las preposiciones a y para, y se lo puede reemplazar por los pronombres le y les. Por ejemplo, Juan regaló a su esposa un ramo de rosas. Si reemplazamos la estructura a su esposa por el pronombre le, nos queda Juan regaló un ramo de rosas. Así como el objeto directo indica el objeto sobre el cual recae la acción, el objeto indirecto indica quién se beneficia con esa acción. Por ejemplo, el cartero entregó la correspondencia a Silvia. Quien se beneficia con la acción que realiza el cartero es Silvia, ¿sí? Vamos a ver adverbios y sus aspectos sintácticos. Igual en otros videos está bien explicado. Desde lo sintáctico pueden cumplir diferentes funciones. Modificador directo, modificar un adjetivo o un adverbio, que eso lo vimos claramente. Circunstancial, modificar a un verbo. El modificador directo, por ejemplo, el café está bastante, que modifica al adjetivo calificativo caliente. ¿Sí? El café está bastante caliente. Bastante modifica a caliente. Beba muy lentamente, modifica otro adverbio, ¿sí? A lentamente. Muy modifica lentamente. En ambos casos funciona como modificador directo. El circunstancial. En la oración llegó tarde. El adverbio tarde modifica el verbo y funciona como circunstancial de tiempo. Como vemos, está el verbo y el circunstancial. Modifican al verbo. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poco de circunstanciales, aunque ya lo vimos y ahora lo vamos a presentar en un cuadro. El núcleo verbal
puede recibir como modificadores estructuras sintácticas que llamamos circunstanciales. Estas estructuras responden a una pregunta la mayoría de las veces y tienen como núcleos a adverbios o a una construcción de preposición más término con núcleo sustantivo. Los circunstanciales indican en qué circunstancias se realiza la acción. ¿En qué circunstancias se realiza la acción? Por ejemplo, Andrea, que es un sujeto, fue, que es un núcleo verbal, ayer a la casa de Mariana, que es circunstancial de tiempo, ayer. Estas dos estructuras, una adverbial ayer y otra de preposición más término a la casa de Mariana, son circunstanciales. Vamos a hacer aclaraciones, ¿sí? En sintaxis los llamamos elementos circunstanciales, preposiciones más términos. En el caso de avanzar o encontrar la ciudad, complemento circunstancial no siempre responde a esa clasificación. Los adjetivos nunca funcionan como circunstanciales. Es común confundir, en este ejemplo, ella llegó cansada del trabajo. Cansada no es circunstancial. Esta oración no se lo olvida. Vamos a ver clases de circunstanciales. Bueno, tenemos circunstancial de lugar, que responde a la pregunta ¿dónde? Allí, allá, lejos, arriba, en la casa, desde la esquina. Tiempo, que responde a la pregunta ¿cuándo? Ahora, después, mañana, más tarde, a la noche. De modo, que responden a la pregunta ¿cómo? Así, bien, mal, correctamente, sabiamente. De cantidad, ¿cuánto? Mucho, poco, tantos, más, menos. Afirmación, no posee pregunta. Sí, siempre, efectivamente. Negación, no posee pregunta. No, nunca, jamás, tampoco. Duda, no posee pregunta. Quizás o quizá, mi preferido de la Real Academia, usado. No puedo ver, posiblemente. Posiblemente. Tal vez. Tenemos otros. Los de orden, ¿en qué orden? Responde a las preguntas, ¿en qué orden? Primeramente, en segundo lugar. Esto no tenemos que olvidar, porque a veces no sabemos qué hacer con esas palabras y bueno, están ahí. Fin, ¿para qué? O sea, para jugar, para este trabajo, para completar la tarea. De instrumento, responde a la pregunta ¿con qué? Con la pala, con el lápiz negro. De compañía, ¿con quién? Con mis amigos, con tus padres. De tema, ¿de qué habla? De qué se habla en realidad, puede ser de fútbol, sobre ecología, y una de materia, que estos no son tan conocidos. ¿De qué o con qué está hecho? De madera, con tablas, o sea, habla un poco de cómo está conformado. Vamos a hablar de los predicativos. Los predicativos también son elementos del predicado y modificadores. Tenemos el predicativo subjetivo y el predicativo objetivo. Ahora los vamos a ver uno por uno. El subjetivo se trata de un modificador verbal que puede tener como núcleo a un adjetivo o a un sustantivo, que de acuerdo con sus naturalezas morfológicas concuerdan en género y número con el núcleo del sujeto. Por ejemplo, Mariana fue mamá este año. Mariana y Gladys fueron mamás este año. Predicativo está ubicado en el predicado. El subjetivo concuerda en género y número con el sujeto. Si el verbo núcleo del predicado es copulativo, que ahora los vamos a ver a los verbos copulativos, el predicativo subjetivo será obligatorio, porque este tipo de verbos tiene gramaticalmente hablando un sentido incompleto. Por ejemplo, Juan es. Falta información. Esa información que falta es el predicativo subjetivo obligatorio. Predicativos. Si el verbo del predicado es de otra clase, no copulativo, puede que aparezca o no en el predicado subjetivo como modificador. Por ello hablamos de un predicativo no obligatorio. Por ejemplo, Diego llegó agotado a su casa. La palabra agotado podría estar o no en la oración y esta no perdería el sentido. Además concuerda en género y número con el núcleo del sujeto. Predicativo, subjetivo, no obligatorio. Dentro del predicado podemos encontrar las mismas estructuras que en una construcción sustantiva, núcleos, atributos, aposiciones y construcciones comparativas. Vamos a nombrar los verbos copulativos, que son 8. Ser, estar, parecer, semejar, yacer, permanecer, quedar y resultar, en cualquiera de sus personas o términos o tiempos. El predicativo objetivo. Se trata de un modificador muy particular que tiene como núcleo a un adjetivo que concuerda en género y número con el objeto directo. Por ejemplo, Marcelo trajo arrugada la camisa. El adjetivo arrugada no concuerda con el sujeto Marcelo, sino con el objeto directo de la camisa. Y Marcelo
la trajo. Los chicos dejaron limpios los bancos después de clases. Limpio no modifica a los chicos, sino los bancos. Los chicos los dejaron limpios después de clase. ¿Sí? Tipos de oraciones. Y acá terminamos, como siempre, porque al final el análisis táctico tenemos que ver qué tipo de oración es. Son bimembres, en las oraciones bimembres hay un sujeto más un predicado, hay dos estructuras, y en las oraciones unimembres no pueden dividirse en sujeto y predicado. Bueno, espero que les hayan gustado los videos. Son bastante ligeros para tener más conocimientos sobre análisis sintáctico y para que no lo sintamos tan complejo a la hora de realizarlo. Un abrazo para todos y gracias por ver el video.